Gustavo Viñales es contador público, máster universitario en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria, profesor de maestría y posgrados de tributaria en la Universidad de la República y también es investigador asociado del Centro de Investigaciones Económicas, CINVE. Ya tuvo en el presupuesto media sanción legislativa, los votos fueron del Frente Amplio y de Cabildo Abierto, impuesto mínimo global, IMESI a los fitosanitarios, IVA a las franquicias de bienes en el exterior, IRPF de capital a incrementos patrimoniales del exterior. Y bueno, y para hablar de esto y algunas cosas más, Gustavo Viñales, bienvenido. Un gusto recibirte esta tarde en Palabras Cruzadas. Gracias a ustedes, un gusto. Bueno, esta batería de nuevos impuestos que el gobierno pretende tener un nivel de recaudación más interesante, pero que políticamente ha sido muy debatido. El Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente han dicho que no. ¿Qué significan esta batería de impuestos que coloca el gobierno en el presupuesto, Gustavo? A ver, yo sin duda, incluso algo de eso hablábamos fuera del aire, yo creo que puede tener más impactos políticos, es decir, más ruido en la superficie que desde el punto de vista estrictamente tributario y del digamos, el estado de ánimo de la economía. Yo creo que son impuestos absolutamente pertinentes en el marco nacional y global en que nos estamos moviendo en este momento. O sea, creo que son de justificación técnica absoluta. Más allá que los impuestos siempre tienen una definición esencialmente política, ¿no? Pero pocas veces como esta, por ejemplo, el caso del impuesto mínimo global, pocas veces como esta íbamos a tener una herramienta que nos da la fiscalidad internacional y el contexto global que pudiera generar tan bajo impacto en términos de negociación política en la economía real, digamos, no ya en la política del Parlamento, que es obviamente donde se aprueban, pero yo creo que el impuesto mínimo global es de una racionalidad absoluta. Es más, digo, se debió aprobar el periodo pasado, o sea, este año debíamos haber podido recaudar un impuesto que se nos escapa de las manos por lentitud en la toma de decisiones políticas del Uruguay. Para que la gente tenga claro que es un impuesto que en realidad es a las grandes empresas de porte de facturación multimillonaria, que es un dinero que ellas ya pagan en su país de origen y lo único que van a hacer es ese 15% volcarlo en el país donde están instalados. Exactamente, incluso para las empresas, en la mayoría de los casos, pagarlo acá en Uruguay y no en el país de su casa matriz. Ahora explico brevemente para que cualquiera pueda entender de qué estamos hablando. Es más eficiente en términos administrativos, o sea, no solo por la voluntad que alguien diga, bueno, voy a pagar en el territorio donde están ocurriendo, digamos, las rentas y la actividad, sino incluso desde el punto de vista de la gestión administrativa. A ver, el impuesto lo que le llaman el impuesto mínimo global, naturalmente es un marco estándar internacional. Cuando digo estándar es que está diseñado. Nosotros de alguna manera compramos el paquete, más allá de la adopción y los pequeños cambios que pueda hacer cada país. El estándar funciona, es como el software, funciona en términos que pueda vincularse fácilmente con los demás países. ¿Sí? Eso es parte de la lógica de la fiscalidad internacional, ¿sí? Porque las empresas dicen, no, para que efectivamente funcione tiene que tener un estándar común, ¿sí? Y ahí se explica desde el lado de las organizaciones internacionales, los organismos internacionales, pero en particular desde el lado de las empresas, ¿sí? Y por algo, esto como muy entre paréntesis, esta cuestión de la fiscalidad internacional tenía dos pilares, un pilar 1 y un pilar 2. El pilar 2, que es lo que está funcionando, tiene como 3 herramientas, 3 mecanismos. Un mecanismo que se llama, son siglas en inglés complicadas, pero voy a tratar de traducir para que todos entendamos, se llama regla de inclusión de rentas. Eso lo pagarían los países de las casas matrices, ¿sí? En caso que el grupo multinacional superara los 750 millones de euros de ingresos, ¿sí? Ese es uno.
Uruguay, ese mecanismo no le interesa porque no tiene en particular casas matrices propias. Nosotros no tenemos empresas multinacionales en términos que sean uruguayas en el mundo. Eso no existe. Lo que existe son empresas multinacionales instaladas en Uruguay. Entonces, el segundo mecanismo es lo que nosotros adoptamos, que se llama el impuesto mínimo complementario nacional calificado, que es las empresas multinacionales que facturen más de 750 millones de euros pagan y tienen prioridad esos países, o sea, es la prioridad 1, en el país donde obtuvieron la renta. Uruguay tenía algunas o varias de esas. Y hay un tercer mecanismo, que es el que no va a funcionar por ahora, que se llama una regla de beneficios subgravados y que tenía una lógica parecida al Pilar 1, que tampoco está funcionando, que son estrictamente multilaterales. Es decir, hay como un acuerdo de cuánto obtuvieron de renta los países, las empresas en cada país, y se reparten el beneficio. Ahora, lo que pasa es que eso exige, y por eso no ha funcionado el Pilar 1, eso exige, entre otras cosas, una administración tributaria supranacional que pueda liderar el proceso. Y cuando desde, por ejemplo, yo escuchaba al diputado colorado Conrado Rodríguez decir que este tipo de impuestos puede afectar, porque la gente dice, bueno, pero eso ¿qué tiene que ver conmigo? Empresas multinacionales, seguro. 750 millones de dólares. Pero bueno, esas empresas que están en el Uruguay y que no pagaban este impuesto, es cierto, lo pagan en su país de origen, pero no pagaban en el Uruguay, y ahora se va a decir, se va a pagar en el Uruguay, ¿cuánto? A criterio, por ejemplo, del Partido Colorado, del Partido Nacional, esto puede afectar el empleo, porque estas empresas dicen, bueno, no, a mí me están cambiando las reglas del juego, yo no quiero pagar estos impuestos en el Uruguay, y eso puede ser complicado para la inversión extranjera en el Uruguay, sí, para la que está y para la que podría venir. Entiendo la preocupación. A ver, solo cierro lo anterior. Esta lógica multilateral fue la que no funcionó, entre otras cosas porque Estados Unidos, con el cambio de Biden a Trump, sí, pateó el tablero y dijo, no, yo multinacional no quiero nada. Entonces, la única que sobrevivió es este Pilar 2, que son estos dos mecanismos, que es el que yo digo. Uno, el que cobran en país de la casa matriz, y el otro, que cobran en el país de la residencia de la... Esta adopción, este mecanismo, lo ha adoptado toda Europa, muchísimos países de Asia, ¿sí? Tailandia, Malasia, Japón, Corea, ¿sí? Australia, Nueva Zelanda, ¿sí? En América Latina, Brasil, y no lo han adoptado como potentes, digamos, porque no es menor, Estados Unidos, por esta cosa de que, a pesar de que tiene uno propio, porque la gente dice, no, Estados Unidos no adoptó. No, señor, Estados Unidos tiene lo que se llama la sigla el GILTI, que tiene un régimen propio, que es lo que ha hecho sistemáticamente también los sistemas de intercambio de información. Un país grande juega su partido. Después viene China e India, que no lo han adoptado. China ha ido hacia el modelo tributario del mundo occidental capitalista, ¿sí? O sea que es parte... Pero ellos tienen, vuelvo a decir, ellos lo que tienen alojados son empresas multinacionales propias. Y ya las graban, ya, o sea, ellos tienen renta mundial desde siempre, o sea, tienen otra lógica. ¿Qué es lo que pasaba en países como el nuestro, en países como Uruguay? Y lo que, bueno, de alguna manera puede generar incertidumbre en lo que tú decís, alguna gente que dice, estas empresas les cambiamos las reglas de juego. A ver, Uruguay no cambió ninguna reglas de juego propias, para empezar. La fiscalidad internacional existe mucho más allá de Uruguay. A veces parece que acá estamos en la aldea gala, entonces no queremos escuchar lo que está pasando en el mundo. Entonces cuando pasa, ¿no? Cuando alguien prende la televisión y dice, mirá lo que van a hacer estos, qué horrible. No, señor, no se asusten. Esto lo está haciendo el mundo, lo está discutiendo el mundo. Las empresas viven en el mundo, son empresas multinacionales. O sea, realmente entienden que Uruguay no cambió ninguna reglas de juego y que Uruguay, de alguna manera, lo único que está haciendo, que vuelvo a decir, es absolutamente racional, es en el marco de una fiscalidad internacional donde es un actor que no decide, sino que apenas recibe y recepciona, se incorpora a un estándar global. Las empresas... O sea, cuando dicen cambiamos la regla de juego, no. En el año que ocurrió, que está ocurriendo, 2025, las empresas multinacionales de estas características ya perdieron el beneficio. Uruguay les otorgaba un beneficio. Decía, señores, vengan acá que no les vamos a cobrar impuestos. En el año 2025, por lo que ocurrió en el mundo, las empresas dicen, el beneficio que vos me diste, ya lo perdí. Es decir, vos me dabas una manzana, mira, la manzana se la comieron
en Europa. Entonces, lo que tú me dabas ya no sirve para nada, porque lo perdí. Entonces, y además esta situación me genera muchísimos más costos de cumplimiento, ¿sí? Porque yo tengo que consolidar balances, integrar la renta obtenida en Uruguay en el marco de una consolidación global y pagar por lo que gané en Uruguay, pagarlo en mi casa matriz de origen. Entonces esos accionistas ya perdieron el beneficio. La discusión empieza como de cero. Hoy lo que existe y que las empresas aspiran a obtener alguna negociación es lo que se llaman los créditos fiscales calificados. Es decir, que puedan obtener algún mecanismo de crédito fiscal, que además está previsto dentro del estándar, y que si en los 4 años no pueden realizar el crédito fiscal, tienen derecho a cobrarlo en efectivo, ¿sí? No es que te doy un crédito y que si no lo usás porque no tenés cosas para pagar, lo perdiste. No, es un crédito que si no lo usás porque no tenés cosas para pagar, el Estado garantiza que te lo va a pagar en efectivo. Entonces las empresas intentan decir, mira que el beneficio ya lo perdí. Hoy voy a pagar en el país de origen, que es donde estoy instalado, y trataremos de buscar beneficios en el margen que me permitan seguir siendo más competitivo que en otro lado. Ahora, Gustavo, esto que decís, ¿no? Entiendo que esto que te voy a plantear tiene un componente político de una discusión política, ¿no? Pero bueno, aquellos que critican este impuesto dicen eso mismo, ¿no? Las empresas pueden argumentar, me cambiaste la regla del juego, me puedo ir, me voy. Dejo el Uruguay y eso generaría un impacto obviamente económico en el empleo en nuestro país. ¿Es tan así eso? ¿Vos lo ves de esa manera que puede generar que algunas empresas abandonen el país? No. La discusión política a veces en esto no es para las empresas, es para el gran público que está lejos del tema. A ver, además hay en el régimen, para que entiendan, una deducción por sustancia. Eso que se llama el 15% que es un 15% sobre los beneficios financieros contables, no sobre los resultados fiscales, porque a veces los resultados fiscales después tienen, por ejemplo, para decir algo, Uruguay tiene una alícuota de impuesto a la renta de 25%. Entonces todo el mundo decía, bueno, pero Uruguay pagás más que el 15%. ¿Cuál es el problema? ¿Qué estamos discutiendo? Bueno, pero después existen regímenes especiales, las zonas francas ni hablar, pero aunque no vayamos a zona franca, está todo el régimen de COMAP, regímenes excepcionales con exoneraciones, con lo cual la tasa efectiva de la mayoría de las empresas en Uruguay es por debajo del 15%. Entonces cuando le pones el 15%, algunas te dicen, es más de lo que de verdad estoy pagando. Pero ¿qué pasa? Este régimen, el estándar, también tiene lo que se llama la deducción por sustancia. Es decir, acepta que aquellas empresas que de verdad están instaladas en un territorio y tienen personal y tienen activos fijos, es decir, tienen bienes tangibles, tienen la posibilidad de una deducción adicional que les va a achicar el 15%. Seguramente estén más cerca entre el 10 y el 12 que el 15%. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Segundo, tomar la decisión de las empresas que tienen sustancia, que son las que a Uruguay en esencia más le importan, porque son las que dan ocupación de mano de obra y las que invierten con capital físico en el territorio. Tomar la decisión de moverse, es decir, una empresa que está instalada de verdad, una industria que está de verdad instalada en nuestro país, no es una decisión de inmediata. Pero segundo, pero tercero, digo, y lo más importante, moverse ¿a dónde? Uruguay sigue siendo un país atractivo en términos tributarios, dado que tiene alícuotas y un marco jurídico y una estabilidad política económica muy razonables. O sea, el combo de la estabilidad jurídica, la estabilidad económica y la carga tributaria es muy razonable. Esa cosa que dicen, incluso si hablamos de los incrementos de las rentas de personas físicas, ¿no? Entonces alguna gente ¿se puede ir a dónde? Yo siempre hago esa misma pregunta, ¿a dónde? A Paraguay. No, bueno, ahí está, ahí entras en otros países que yo no voy a calificar porque no corresponde, porque además siempre pero los países son complejos, no tienen los equilibrios que puede tener Uruguay en términos de equilibrio económico, jurídico, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las opciones? ¿Puedes ir a Paraguay? Sí, puedes ir a Paraguay. ¿Puedes ir a Panamá? Sí, puedes ir a Panamá. Vas a tener algunos beneficios tributarios que tal vez en Uruguay hoy no los tenés, pero vas a tener otro conjunto de problemas. De dificultades. Claro. En algunos aspectos esos países plantean como una competencia desleal, sin si duda, se quiere, ¿no? Absolutamente. Y es lo que este régimen intentó, es decir, pongamos una regla de juego mínimas generales para que la competencia no sea desleal. En el caso del impuesto a Temu, está pasando en el mundo entero, ¿no? Que las compras en el exterior yo estaba leyendo un poco para ver qué pasaba, por ejemplo, en Chile. En Chile ya se instrumentó, se está cobrando, digo, ese impuesto, se está cobrando el IVA. Sin duda. Yo entiendo que
que la gente se enoje y las reacciones a veces sean como muy... como si estuviéramos discutiendo de fútbol, ¿no? Blanco, negro, malo, bueno, traigo por Temu ahora que puedo, te dice alguno y ahora te que parió. Lo que está pasando a nivel internacional en términos fiscales es revulsivo, o sea, es una locura. El IVA, estaba pensado incluso el nombre, impuesto al valor agregado, estaba pensado para una lógica territorial. ¿Dónde está el valor agregado en una cosa que me llega del otro lado del planeta y me golpean la puerta de mi casa y me dan los bienes? O sea, de verdad, La gente dice, bueno, yo puedo comprar cosas a través de Temu, que de otra manera en el Uruguay, con lo que salen las cosas, desde los útiles para los chiquilines hasta, bueno, distintas cosas y de todo. La gente quizás con menos posibilidades. Pero eso lo tenemos que resolver, si queremos y tenemos voluntad política, con algún mecanismo que haga del IVA una herramienta tributaria más justa de la que tenemos hoy, porque esa misma persona tiene el mismo problema para comprar cualquier otro producto. Los útiles escolares hoy de sus hijos, los compra en Temu, los compra en la esquina de su casa, tiene un problema de que está pagando una carga de IVA que tal vez para esa persona es relativamente importante. Ahora, otras personas se benefician de deducciones en el IVA que podrían soportar una carga de IVA seguramente mayor o de otros impuestos mayor. Entonces el problema lo tenemos no en incorporar el IVA en Temu, que es de absoluta equidad, no tiene ningún sentido, porque además que la gente entienda, si rompemos nuestro sistema de comercio interno, ¿sí?, no va a existir el almacén de la esquina, ni la panadería de la esquina, ni la tienda, como ya no existe en muchos casos. Y el día que esa persona necesite comprar algo, no lo va a tener, porque nadie va a estar dispuesto a vender si no hay nadie que compre, porque cree que lo lógico es comprar en la China. Entonces nosotros tenemos que mantener una estructura de comercio que da trabajo, que da relaciones personales relativamente sanas, que da un entramado social que tiene sentido, y no creernos que estamos en una cápsula y compramos importado al otro lado del planeta y ahí estamos construyendo una mejor sociedad. Eso es una locura. Ahora, que después tengamos que tratar de tener un IVA personalizado que permita, al menos parcialmente, identificar las capacidades de compra de los distintos sectores de la población, es para mí un debe que tenemos y que ojalá podamos avanzar. Estamos conversando con Gustavo Viñales, hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. Estamos conversando con Gustavo Viñales, contador público, profesor de maestría de posgrados, investigador asociado de CIMBE. Estamos hablando de los impuestos que ya tuvieron media sanción, que están contenidos en el presupuesto, que seguramente van a significar un cambio. Estábamos hablando del impuesto a Temu, pero también de la posibilidad de que Uruguay instrumente algo así como un IVA personalizado, y esta realidad que se vive en el mundo entero cuando uno lee la prensa mundial, que las grandes empresas, las grandes corporaciones, los ricos y los un poco menos ricos, pero muy bien posicionados económicamente, logran cada vez más beneficios para prácticamente no pagar impuestos. Entonces un tipo que trabaja todos los días, que trabaja 8 horas, que gana un magro salario, paga absolutamente todo, y la gente con más posibilidades económicas logra, a través de mecanismos legales, no pagar impuestos, no mostrar tampoco cuánto dinero tiene, sí. Y ahí hay todo un debate. Sin duda. Varios temas te plantean. No, pero es así. A ver, el mundo venía a fines del siglo XX, ponele, en una lógica de paraísos fiscales, ¿sí? Es decir, que las grandes empresas lograban ubicar sus casas matrices en algunas zonas de baja tributación. Exacto. Eso empezó a mejorar a inicio de este siglo con dos cosas. Una fue con el sistema de intercambio de información. Es decir, las administraciones tributarias empiezan a obtener información financiera de las demás administraciones tributarias de manera automática en la mayoría de los casos. En algunos casos es a pedido. Entonces Uruguay, por ejemplo, pasó a tener intercambio de información con más de 100 países del mundo, intercambio de información financiera, pero para uso fiscal. Y con algunos países, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, es un convenio relativamente nuevo que es a pedido, pero seguramente dentro de poco tiempo será también automático. Eso fue de alguna manera, generando presión para que las administraciones fiscales tuvieran mayor capacidad de recaudación porque tenían los datos de sus residentes fiscales. Y en paralelo, esto que yo decía, la fiscalidad internacional fue intentando tener estándares internacionales que permitieran una tributación, digamos, de las grandes corporaciones mínima.
para que no hubiera competencia a la baja de que todo el mundo se tuviera que bajar casi a cero, porque las empresas especulaban con eso. Obviamente, es visible que hubo algún trancazo político. Los cambios políticos en esto empujan o sea, esto es algo que va a distintas velocidades. Y los organismos internacionales, el caso de Naciones Unidas, relativamente débil, la OCDE un poco más débil que hace unos años, o sea que esas cosas empiezan a minar los avances de coordinación internacional. En cualquier caso, yo vuelvo a decir, estas cosas van a seguir ocurriendo, porque hoy tenemos un mundo donde la disputa por el tema de impuestos, a pesar de que en Uruguay es casi un tabú, entonces no podemos hablar demasiado, hoy en el mundo la disputa por el tema de impuestos es absolutamente visible. Países como Reino Unido, como Francia, como Italia, aún con distintos perfiles políticos, están discutiendo, o sea, tienen debilidades fiscales, no somos solo nosotros que tenemos presupuestos deficitarios, ¿sí? Los principales países del mundo, ni hablar de Estados Unidos, tienen problemas de déficit fiscal, entre otras cosas, de un mundo en guerra, un mundo con dificultades en términos de energía, o sea, y una demanda de una población de sectores medios que reclama por más y mejores servicios. Pero además, y ahí lo quiero recalcar, y por eso lo dejo para el final, hoy tenemos muy evidente esto que tú decís: las grandes corporaciones y los ricos, es decir, los dueños de las grandes corporaciones y de las tecnologías, de verdad pagan muchísimo menos impuestos que los sectores medios. O sea, los sectores que se remuneran por el capital pagan tasas de impuestos mucho más bajas que los que se remuneran por el trabajo y que además consumen. Entonces, hoy eso es muy visible a niveles de desigualdad históricamente elevados. O sea, nunca hubo en el mundo alícuotas de IRPF de capital tan bajas que no estuvieran integradas a las alícuotas del trabajo, alícuotas del IRPF de trabajo tan bajas, alícuotas de la imposición a la renta de las empresas tan bajas. Y entonces eso se reproduce a velocidades más rápidas, es decir, el capital hoy se reproduce a velocidades más rápidas y a niveles de tributación mucho más bajos. Entonces esa disputa es muy visible, no es que yo venga acá y diga, los que trabajan pagan más impuestos que los que se remuneran por el capital. No, es una discusión a nivel del mundo real, no es académica, es una discusión política. Naturalmente, las relaciones de poder al interior de los países, bueno, definen los sistemas tributarios. Y por eso la posibilidad de una fiscalía internacional que de alguna manera pusiera umbrales mínimos, es buena, es positiva. Claro, o tuviera cierto... Es como, a ver, salvando es la distancia, es como el tema del secreto bancario. Es decir, a ver, si vos a una persona le decís que por la calle te van a pedir la cédula, y vos decís, ¿y por qué no? ¿Por qué la policía no te puede parar y pedirte la cédula? ¿Qué? Si vos no hiciste nada malo, te dicen, ¿no? Claro. Pero con el secreto bancario, si vos tenés todo en orden, ¿por qué te da miedo que la DGI te levante tu secreto bancario? No, pero además, claro, y además es muy de sentido común. Si lo aislás de la discusión esa más sensible, porque hay gente que dice, bueno, yo no quiero pagar impuestos, si la pregunta le hiciéramos un poco en abstracto, es decir, la posibilidad de la administración tributaria de acceder a las cuentas financieras de las personas, resulta obvio. Es decir, pues si yo no accedo a tu cuenta financiera, que es donde de alguna manera, o al conjunto de tus propiedades, que de alguna manera es donde ves la capacidad contributiva, bueno, es muy difícil. Entonces, a ver, el secreto bancario existe para la administración tributaria, no está inhibida de acceder a la información financiera. En la mayoría, en todos los países del mundo, yo siempre digo, en todos los países del mundo que nosotros estuviéramos dispuestos a vivir, no hay secreto bancario para la DGI. Claro, o sea, yo se los aseguro. Ajá. Hacemos la lista de los países, yo les aseguro, en todos esos países no hay secreto bancario para... Entonces, claro, es difícil. Ahora, Gustavo, sobre el final me gustaría cambiar de tema, pero ir a un tema que vos venís trabajando y estudiando, que es el de la seguridad social, ¿no? Está en marcha un diálogo social, sí. Que tiene un montón de aristas. Sé que podríamos dedicarle un programa entero y una entrevista entera, probablemente lo hagamos más adelante, pero... Uno de los temas que está sobre la mesa tiene que ver con los aportes, el sistema de aportes, ¿no? Si deberían aportar lo mismo los empresarios que los trabajadores. ¿Qué mirada tenés sobre eso, por ejemplo? Mira, me haces hablar de temas sensibles. Mira, ahí pasa algo parecido a esto que veníamos hablando, ¿no? Cuando miran la seguridad social del lado de los ingresos, es decir, no de las prestaciones, porque toda la discusión se da en la cantidad de años, en cuál es la tasa, digamos, con la que te vas a retirar, cuánto del salario que venías,
cuántos años trabajaste, toda esa discusión es la que estamos acostumbrados. Cuando nos salimos de eso, yo digo, vamos a mirarla de este otro lado. Yo la miro ahí porque es a lo que me dedico, no es de gusto, no es que lo que le dije. Pero nos pasa. Vamos al régimen de BPS nomás para no enloquecer toda la conversación. Cuando miramos los ingresos del BPS, hoy da que apenas el 55% de los ingresos vienen de aportes de seguridad social. El resto de los 45 restantes vienen de impuestos y de transferencias que le hace el gobierno, que también salen de impuestos. Pero además, y hay una picardía, la letra negrita, digamos, del contrato, hay dos regímenes, uno que es del Estado Central, que incluye a la ANEP y a la Universidad de la República, que son de las dos empleadoras más grandes del país, y el otro son los gobiernos departamentales, que esos tienen aportes patronales por encima de lo que es el aporte general. El aporte general es 7,5% para los patrones, pero el Estado Central paga 19,5%. Y los gobiernos departamentales pagan 16,5%. Entonces, por esta vía indirecta, terminamos subsidiando a través del Estado y la educación y los gobiernos departamentales a la seguridad social. O sea que podríamos decir, sin ninguna duda, que la mitad de los ingresos de la seguridad social no vienen del sistema de aporte de seguridad social, vienen del sistema de impuestos. Entonces ahí empezamos a tener un drama. Y después cuando mirás la cantidad de casos excepcionales, exoneraciones, régimen de impuestos. Entonces ahí empezamos a tener un drama. Y después cuando mirás la cantidad de casos excepcionales, exoneraciones, regímenes excepcionales, etcétera, digamos, tenés decenas, pero yo digo, no lo voy a decir ahora porque no da tiempo, son como 25, que todos tienen casos excepcionales. Entonces vos decís, es ya inabordable porque nadie va a discutir con 25 grupos de actividad. Ningún gobierno, porque los perdés, podés elegir 1 o 2 batallas, no podés elegir 25. Entonces tenemos que pensar de verdad en que el sistema de ingresos tradicional de los aportes patronales a la seguridad social está roto. O sea, lo tenemos que volver a empezar de cero y buscar algún mecanismo que tal vez sea sobre ingresos de las empresas o sobre algo que permita tener un ingreso genuino que tienda a equilibrar nuevamente los aportes de la seguridad social. Y vuelvo a algo que decía hoy, de vuelta, los sectores de mayores ingresos tienen la posibilidad de tributar muy poco por seguridad social porque pueden no tener un salario y pueden ser directores de una sociedad, entonces van a tener sus dividendos, etcétera, etcétera, y prácticamente no pagaron la seguridad social en su vida. Entonces, tenemos un sistema de aportes, más allá de la relación cuánto pagan los dependientes y cuánto pagan los patrones, tenemos un sistema que está roto, porque además todo el sistema de autónomos, de las unipersonales y cosas por el estilo, que va a seguir creciendo, porque vamos a un mundo cada vez más flexible, también pagan sobre un régimen de fictos, que en muchos casos los fictos son muy bajos. Entonces, si yo pago bajo, porque hoy es lo que más me sirve, pero claro... Pero ¿qué jubilación va a tener esa gente? Miserable. Entonces, esa gente, naturalmente, toda la población, presiona a elevar los mínimos, ¿no? O sea, decir, tengo que... Porque aunque esta gente trabajó... Porque acá hay que terminar con el mito que la gente no trabajó. Todo el mundo en general trabajó. Los que no lograron trabajar son excepcionales. La gente trabaja. Después es otra discusión cuánto gana. Incluso, trabaja una ama de casa que no cobró nunca nada, que no está inscripta. ¿Sí? Entonces después es si estuvo en blanco o en negro y además cuánto aportó en términos de dinero. Entonces cada vez más los países presionan a tener como un mínimo lo más universal posible, porque además como viene impuesto, es decir, busquemos equidad, y tenemos lo que se llama el pilar 0, lo más universal posible, y los pilares 1, que es el intergeneracional y solidario que tenemos, empieza a quedar un poco más débil y después, bueno, ahí sí, arreglate la vida, yo te pago el piso. Bueno, abrí una puerta para seguir más adelante. Esto es un drama nacional. Hay que revisar todas la cantidad enorme de exoneraciones. Es una locura, está pensado para el siglo pasado. Claro, que eso hay que revisarlo. Es un sistema que está roto, queda claro con tu explicación de lo complejo que es. Hay que revisar absolutamente todas esas... Yo estoy tentado de preguntarte cómo dejamos que se rompiera, ¿no? Pero es otro tema que podemos hablar otro día. Bueno, pero mira, voy a poner un ejemplo. Un ejemplo que no es contra nadie. Yo quiero, porque son tantos, que no es que yo diga, yo elegí un sector para tirarle a un sector. No. Nosotros en el 2023 hicimos una reforma del sistema jubilatorio, bajamos los años, discutimos, Pasaron 2-3 meses y se votó una nueva exoneración de aportes para medios de prensa. Te voy a decir, yo no es contra los medios de prensa, pero si hasta ayer era un problema de sustentabilidad y yo voy los medios de prensa, la salud, el transporte... todo está exonerado. Todos tienen regímenes especiales. Entonces yo digo, bueno, muchachos, esto... hay que pensarlo otra vez. Así estamos. Obvio. Contador Gustavo Viñales. Y la caja militar, ¿no?
No, por eso dije, solo BPS, incluso la caja profesional que creímos que se resolvió, obviamente no está resuelta. Gustavo Viñales, gracias por tu un participación placer, esta tarde. Un abrazo grande. Hasta la próxima.